porque si no me matan. Haciendo sufrir los padres. Ahora tú sí. Nada es lo que parece, eso es lo que yo voy aprendiendo cada vez que pasan los días de mi vida. Esto parece el típico cartel que hace la editorial para promocionar un libro, en este caso mi novela El silencio se mueve. Sin embargo, en realidad, este cartón lo que contiene es otra cosa, contiene la resolución de un largo enigma, contiene la resolución de la muerte violenta que tuvo lugar dentro de mi familia hace 74 años, 4 meses y 13 días. Durante ese tiempo, en mi familia nunca se supo cómo fue la muerte de un miembro de nuestra familia. Y quería contar cómo, gracias a la escritura de este libro, se resolvió ese enigma. Pero digo que las cosas no son lo que parecen, porque en esa portada, yo normalmente este libro está lanzado como novela juvenil. Yo creo que es una novela juvenil, efectivamente, pero es una novela juvenil que también pueden leer todos los públicos, es decir, un adulto puede leerla perfectamente. Las novelas llamadas juveniles, al menos las que hago yo, me preocupa mucho que puedan leerlo también los adultos, que no se quede solo en esa especie de gueto de la literatura juvenil. Entonces, cuando voy con ella a los institutos y a los colegios, una de las cosas que suelo hacer es preguntar a los estudiantes que no han leído aún el libro qué es lo que ven en esa imagen. Es un test muy curioso porque algunos inmediatamente dicen que es una mancha de pintura o una mancha de vino. Algún otro que aquel día, el día del test, debía estar hambriento, aseguraba que veía una mancha de ketchup, pero supongo que esto es una cosa puramente transitoria. Incluso había alguno más imaginativo que veía una cabeza de gallina arriba. Creo que se puede casi observar que la bolita redonda con ese piquito podría ser una cabeza de gallina. Y alguien que sin duda será futuro asistente a la Semana Negra, incluso futuro autor, llegó a ver la misma gallina pero degollada, es decir, porque puede verse también que eso podría ser una cabeza de gallina con su rastro de sangre correspondiente. Pero ya digo que no es nada de todo eso. Yo cuando a los chavales les explico que lo que realmente contiene ese dibujo es el corazón de este libro. Ese dibujo representa un sentimiento, un sentimiento desgarrado y naturalmente está dentro de la acción de la novela, y para conocer cuál es ese corazón latiendo de la novela uno debe llegar hasta el final. Cuando vas avanzando con el libro, llegas al final, en la última página, de pronto comprendes que ese trazo rojo tiene un valor distinto al que le has dado hasta entonces. Pero todo esto en realidad sería poco importante. Yo no quería hablar de esto. Yo quería contar muy brevemente por qué se hizo este libro y cómo, y sobre todo quería contar la extraordinaria historia humana y familiar que gracias a la escritura de este libro pude vivir. Hace algún tiempo la editorial SM me convocó para proponerme que escribiera un libro que luego sería El silencio se mueve. Me dijeron, queremos que hagas un libro que tenga de todo, que tenga páginas web, que tenga cine, que tenga música, que tenga cómic, que tenga todo, absolutamente lo que se te ocurra. A mí me pareció complicado porque las nuevas tecnologías me fascinan mucho y me atraen, pero no soy ni mucho menos un experto en ellas. Entonces me parecía que había un gran riesgo en que un novelista clásico, de alguna manera como yo, se lanzase a la aventura de escribir una novela con elementos tecnológicos. Yo pensaba que los elementos tecnológicos podían desenfocar el centro de la novela, podían incluso absorber su interés, podían incluso convertirse en protagonistas del libro, cosa que yo de ninguna manera deseaba. Debo decir que El silencio se mueve es una novela que puede leerse sin conexión a internet, es decir, es un libro que finalmente contiene 2 páginas web, hay un blog asociado a él, hay un cómic, hay incluso pistas falsas colgadas por Google, de manera que alguno de los personajes, si ustedes teclean su nombre, encontrarán que aparece en Google y como si fueran reales, pero realmente son pistas que astutamente he diseñado yo para crear esta sensación. Entonces,
no quería que la tecnología absorbiese el libro y tampoco quería que el libro tuviera un tema pequeño, un tema mínimo, un tema baladí. Me apetecía tratar un tema, hacía mucho tiempo que yo quería hacer una novela sobre un tema que me parece esencial. Yo pienso que es necesario y había llegado a mi obra, a mi literatura, el momento de hacer una novela en la que se hablase a los jóvenes, también a los adultos, pero esencialmente a los jóvenes, se hablase de los muertos sin tumba de la guerra civil, para mí el gran tema pendiente de nuestra historia y para mí el tema que los novelistas tenemos el compromiso y la obligación de contar a los lectores jóvenes, a los que solo les llegan miradas, palabras, opiniones, exabruptos, crispación en general, ¿no? Yo creo que es necesario que los lectores jóvenes sepan, tengan criterio propio para acercarse a esta tremenda historia que bueno, no hay que correr mucho para darse cuenta de su gravedad. Nuestro país es un gran cementerio clandestino lleno de muchas cosas con miles de muertos de la Guerra Civil Española y a mí me parece que es absolutamente necesario abordar ese tema para poder reposar respecto a él, ¿no? Por lo tanto, yo propuse a la editorial SM hacer una novela en la que se hablara de esto y pensando, voy a ser sincero, pensando que me iban a decir, bueno, como ese tema es un tema comprometido y es un tema complicado, no queremos que el tema la novela trate de eso, con lo cual yo podría decir, perfecto, vosotros no queréis una cosa, me parecerá estupendo y el que quiera que no lo lea también me parecerá bien. O sea, no quiero vender el libro, porque me parece muy tremendo hablar una y otra vez de él, ¿no? Pero sí tengo la necesidad moral de hablar de este libro por otras razones. Pues el libro que hicimos es un libro que, ahora voy a dejar el micro un segundo, es un libro que el lector empieza a leerlo cuando llega a la página 200, se le están contando una historia que más o menos es una novela lineal que transcurre en un lugar, en un paisaje que yo heredé de mi anterior novela, Todo el amor y casi toda la muerte, porque me parecía que todavía podía dar espacio y me pedía... Oye, si no compras puesto. Hacer otra novela con aquel escenario fantasmagórico de un gran caserón sobre un acantilado que está, por cierto, esta novela está muy precisamente situada en Asturias. Al corazón del cómic, del libro, llega a este punto. Es un cómic de 36 páginas que no ilustra la novela, sino que forma parte de la acción. El protagonista de la novela, Joaquín Pertierra, es un dibujante, un supuesto dibujante ilustrador que vivió de chaval la Guerra Civil Española y que luego vivió en los años 70, tuvo un hijo, tuvo una familia, y entonces este hombre decide contar a su hijo quién fue él en vida, para que su hijo, cuando algún día sea mayor, lea la historia del padre. Y como él es ilustrador y dibujante de cómics, pues lo que hace es, en vez de contárselo en un cuento o en una sinfonía o en un poema o en un cuadro, lo que hace es dibujarle un cómic. Es también, lo diré entre paréntesis, mi particular homenaje al mundo del cómic, del que siempre estamos oyendo que está en cuarta fila, en quinta fila, en sexta fila.